Bienvenidos a este nuevo video de Crea tu película en este canal en donde vas a aprender a cómo controlar los 4 pilares fundamentales que es mente, cuerpo, espíritu y unas relaciones increíbles. En este video vamos a hablar sobre el tema del miedo al fracaso, cómo superarlo y cómo aprovecharte de todas esas personas que aún no están superando ese miedo al fracaso para sobresalir y dar un paso y diferenciarte de todas esas personas. Así que en este video vamos a hablar sobre el miedo al fracaso y vamos a detallarlo. Mi nombre es Alejandro Torres, tengo 19 años, casi 20, estoy a un mes de cumplir 20 años o un poquito más. En julio 15 cumplo 20 años y hace 5 años empecé a ir al gimnasio, lo cual yo empecé con una mentalidad muy escasa de querer impresionar a otras mujeres. Entonces esa mentalidad la tuve que ir cambiando alrededor, que fui desarrollando una mentalidad que cumple con su palabra. Me dio confianza cumplir con mi palabra, por lo cual empecé a desarrollar una mentalidad diferente, una identidad diferente, empecé a desarrollar disciplina y sobre todo empecé a escuchar a personas que realmente tenían resultados y sobre eso yo pude obtener la mentalidad y cambiar mi identidad para yo tener resultados. Antes yo no podía mantener mi dieta. Empecé a escuchar a personas que realmente sí pueden mantener su dieta y me dieron los consejos de cómo mantener su dieta. Por ejemplo, el libro de hábitos atómicos te lo explica muy bien. Y entonces empecé a generar más resultados, todo por cambiar mi entorno, todo por eliminar mis vicios y todo por realmente superar todos mis miedos. No es que no tenga miedos, es que los supero. Y en este video te voy a explicar cómo yo supero mis miedos, cómo tú vas a superar tus miedos y cómo dar un primer paso para superar cualquier miedo que tengas en este momento. Vamos a hablar sobre el miedo al fracaso. El miedo al fracaso simplemente es ese miedo, esa intriga, ese sentimiento que te detienes para intentar algo. Vamos a enfocarlo en un negocio. Cuando tú quieras crear un negocio de cualquier cosa, vendiendo un servicio, vendiendo un producto, el miedo al fracaso va a ser un miedo que vas a tener muy presente, porque el miedo al fracaso impide que tú avances, porque impide que tú veas lo que realmente vas a lograr. Porque si tú quieres lograr algo, entonces el miedo al fracaso va a ser el punto determinante entre si verdaderamente superas ese miedo y consigues el resultado o te quedas en el lugar en donde estás con el miedo al fracaso, que por tener miedo al fracaso estás donde estás. Entonces, a mí me gusta mucho una frase que dice, el miedo y la fe implica en creer en algo que no ves. El miedo, te imaginas un escenario en donde puedes fracasar, en donde te pueden criticar, en donde puedes desarrollar y crear el peor escenario posible, pero no es verdad. Pero también la fe implica creer en algo que realmente vas a tener resultados, que vas a poder crear un proyecto, tu libertad financiera, tener tu pareja ideal, tener una casa excelente, tener cualquier cosa que realmente sí desees tener, con los resultados que desees tener. Entonces, ¿cuál prefieres? ¿Prefieres creer en el miedo que no puedes ver o prefieres creer en la fe que tampoco puedes ver, pero que sí puedes llegar? Entonces, en las dos puedes llegar, puedes crear los resultados a partir de pensar en el miedo y puedes crear los resultados a partir de pensar en fe. Entonces, tú decides. Si en este momento obviamente tomaste la decisión de crear y creer en la fe, pues este es el video que tú tienes que escuchar. ¿Por qué? Porque yo empecé a superar el miedo al fracaso cuando lo intenté. No es que yo en este momento no tenga miedo al fracaso, solo que yo hago consciente ese miedo al fracaso y lo intento, porque para eliminar o superar ese miedo al fracaso se necesita de intentarlo, a pesar de tener ese miedo al fracaso. ¿Tienes miedo a que te estafen en algún proyecto que tú inviertas? Inténtalo. Obviamente, ten tus precauciones, investiga antes de invertir, pero si realmente sabes que a lo mejor no te pueden estafar, no lo sabes 100%, pero tienes una visión de que sí puede ser rentable, entonces inténtalo. O no simplemente lo intentes con dinero, intenta
invertir tiempo en desarrollar nuevas capacidades, nuevas habilidades que te brinden un servicio increíble o que te puedan dar la habilidad de vender un producto, como la capacidad de vender, como la capacidad de comunicarte, como la capacidad de la tecnología, cualquier cosa que a ti te guste, piénsalo, desarróllalo e inténtalo. Tienes que hacer acciones diarias imperfectas. Cada día te voy a dar los 4 pasos esenciales para que tú superes el miedo y puedas llegar a crear el resultado que tanto has esperado. Cada día tú tienes que tener 4 puntos fundamentales en mente. El primer punto, cada día debes de establecer una meta, un objetivo que tú quieras llegar. Ese es el primer punto. El segundo punto es desarrolla un plan cada mañana a través de tener hábitos innegociables, desarrollarlo y tareas diarias y desarrollarlas también para llegar a esa meta. Entonces ya tienes en mente la meta, ya tienes un plan diario para que tú llegues a esa meta. Y el tercer paso es escuchar a personas que ya están en esa meta. ¿Quieres un proyecto en particular? ¿Quieres un físico increíble? Escucha a personas que ya tienen ese resultado para que tú veas como modelo a esas personas y como lo ves como modelo, puedas llegar a creerte tú mismo que como esa persona ya llegó, tú también puedes llegar. Porque si otra persona pudo, tú también puedes. Y eso es cierto. Tú tienes que tener esa mentalidad en mente y sobre todo tienes que escuchar a esa persona. No debes de ser egoísta, no debes de pensar que llegó por fines negativos o que tiene mucho dinero porque hizo malos negocios. No debes de pensar en eso. Son creencias negativas sobre el dinero y creencias negativas que no te va a dar un resultado positivo. Entonces empieza a escuchar a esas personas a través de sus podcasts, a través de sus videos, a través de sus libros, a través de cualquier medio de comunicación donde te enseñen a cómo llegar en un paso a paso y tú no solo aprendas, sino acciona lo que te están diciendo, porque es muy importante que tú aprendas, hagas consciente de ese aprendizaje y lo intentes. Y si no te sale como tú pensabas, lo vuelvas a intentar y lo vuelvas a intentar. Y este es el cuarto paso, la persistencia, desarrollar la mentalidad de persistir. Cuando tú desarrollas esa mentalidad, tienes muy en claro que el miedo es parte fundamental para desarrollar una nueva habilidad. Entonces, la incertidumbre al tú crear una nueva habilidad, el miedo que vas a tener al tú empezar algo nuevo, es algo que vas a tener que superar, porque si no lo superas, no vas a tener el resultado. Y obviamente es parte fundamental, es algo que vas a tener que superar sí o sí porque es el punto determinante. Entonces, esos 4 puntos fundamentales, desarrollar un, no, tener en mente tu plan, desarrollar un plan para llegar a esa meta, escuchar a personas correctas y desarrollar la mentalidad de persistencia va a hacer que tú realmente puedas llegar a ese resultado y puedas tener resultados increíbles. Porque hoy en día el entorno es parte fundamental de tus resultados. Hay muchas personas, yo incluido antes en el pasado, en donde la mayor parte de su entorno los invitaban a fumar, los invitaban a tomar, los invitaban de fiesta, los invitaban a fiesta para ir con mujeres, etcétera. O simplemente no tenían la confianza y querían encajar en un círculo social. Pues ese tipo de personas obviamente no saben que están actuando de esa manera. Pero si realmente tú estás escuchando este video y sabes que quieres algo mejor, que no simplemente quieres ir de fiesta y vagar y realmente aprovechar tu juventud o la edad que tú tienes, realmente aprovecharla y no desperdiciar esos años que te quedan de vida, entonces vas a poder desarrollar esa mentalidad y discernir entre el entorno que realmente te beneficia y si tú actualmente, que es muy probable que tú tengas un entorno que no te beneficia, entonces sepas cuáles personas a lo mejor sí te van a ayudar o si realmente no hay ninguna persona, tener la decisión de eliminar ese entorno, por muy difícil que parezca, por muchos amigos que tú tengas, por muchas amigas que tú tengas, por si realmente es una pareja que no te apoya y que en este momento no tiene la intención de apoyarte, pero aún así sigues en esa relación, tienes que tomar decisiones
alineadas a esos resultados y alineadas a la versión de ti. Yo lo hice en 2025. Yo en 2025 yo tenía vicios como fumar, como tomar, como salir de fiesta, como no comer controladamente, comía en exceso, como ver pornografía. Todos esos vicios, yo en 2025 yo creé un plan, un contrato conmigo mismo donde no especificaba eliminar mi entorno, pero fue una consecuencia de eliminar mis vicios, de hacer consciente que es lo que yo quería en mi vida. Entonces yo puse, voy a eliminar el hábito o el vicio de fumar, de tomar, de salir de fiesta, voy a controlar lo que como y sobre todo voy a empezar a escuchar a personas que me benefician. Entonces, antes de eso yo ya me empezaba a levantar a las 5 de la mañana, me empezaba a leer, empezaba a escuchar podcasts. Entonces, previo a eso ya empezaba a tener buenos hábitos, pero no tenía 100% alineados esos buenos hábitos. Así que después de ese contrato que duró 90 días, pude eliminar todos mis vicios y en este momento no tomo, no fumo, no salgo de fiesta. Estoy en un entorno que me beneficia. No son muchas personas, pero son las personas que yo quiero y van a llegar más personas, claro, pero son personas que te van a apoyar y te van a beneficiar. Y sobre todo, pues tengo los resultados que siempre había querido, como un físico increíble, como mi pareja ideal, como más confianza. Yo no tenía confianza en mí mismo, yo tenía el miedo al fracaso diariamente y consecutivamente, pero supe cómo desarrollar una mentalidad que superaba, que lo intentaba a pesar de fracasar, a pesar de que me dijeran que no, a pesar de que no, que lo intentara y no funcionara. Supe desarrollar esa mentalidad y te enseño cómo desarrollar esa mentalidad en este momento para que realmente consigas todos esos resultados. Entonces empieza a ver qué entorno te va a apoyar y si no hay nadie realmente que te apoye, entonces elimina ese entorno, elimina todos tus vicios, porque si no controlas tu mente, no vas a poder controlar tus acciones. Te voy a explicar cómo generas pensamientos y cómo que tu mente, al tú controlarla y cambiar una nueva identidad, vas a poder controlar tus resultados y tener resultados. Para que tú controles tus pensamientos, se necesita de exponerte a través de tus 5 sentidos a algo diferente. Nosotros generamos pensamientos conscientes y pensamientos subconscientes, que son creencias subconscientes. En esas dos secciones se divide nuestra mente. El pensamiento consciente lo generamos a través de nuestros pensamientos, de nuestros 5 sentidos, como el olfato, el oído, la vista, el gusto y el tacto. Estos 5 sentidos, cada vez que nosotros los usamos diariamente, estamos generando pensamientos. Si tú tienes el deseo o simplemente ves una discoteca o ves y vas a una fiesta o ves una botella de alcohol o ves un cigarro y tú tienes el vicio de fumar, de tomar, etcétera, va a ser más probable que si realmente quieres eliminar ese vicio, si te expones a ese vicio, va a ser más probable que tú generes el pensamiento y generes el deseo para procrastinar. Entonces, cada vez que tú te dijiste, voy a cumplir con mi palabra y voy a eliminar mis vicios, no lo cumpliste, por lo cual genera una creencia negativa, que es la creencia subconsciente. Y la creencia subconsciente va a hacer que tú acciones inconscientemente mal. O sea, que si tú dijiste voy a eliminar mis vicios, pero no cumples con tu palabra, esa creencia vas a actuar para no cumplir con tu palabra. Por lo cual tú necesitas exponerte a un entorno donde te beneficie, te apoye y realmente sea favorable para ti, para generar nuevas creencias positivas, nueva disciplina, tener más disciplina, tener un entorno que te beneficia, tener resultados a través de la acción. Cuando generas pensamientos, generas creencias positivas, las creencias van a hacer que tú tengas la motivación, van a hacer que tú tengas ese sentimiento de ir al gimnasio y empezar nuevos hábitos y a través de tu cuerpo vas a accionar. Y no solo debes de accionar un día, debes de tener consciente que la acción diaria imperfecta va a hacer que tú generes el hábito y va a hacer que tú pases el umbral para crear el hábito. Las personas tienen en mente a lo mejor esto que les acabo de decir, pero las personas no lo vuelven a intentar, por lo cual no generan un umbral y pasan ese umbral. El umbral es la barrera entre generar el hábito y no generarlo.
Entonces, para generar el hábito y el hábito te va a dar el resultado, se necesita de pasar ese umbral, esa barrera del hábito que tú quieras crear. Entonces, cuando tú empieces a generar nuevas creencias sobre ti, vas a generar nuevas acciones y esas nuevas acciones consecutivas van a generar el hábito y el hábito te va a dar el resultado. Así que ya dejando de lado el negocio, también es para el físico, para todas tus relaciones, para las cuatro pilares fundamentales, que el físico, la mente, las relaciones, el espíritu. Y eso como consecuencia te va a dar el quinto, que es las finanzas. Así que el miedo al fracaso es el principio para que tú empieces a ver qué es lo que quieres en la vida, por qué no lo estás consiguiendo, qué pensamientos te llevan a no conseguirlo y a procrastinar. Si tú tienes miedo al fracaso, seguramente va vinculado con el miedo a la crítica. Y ese miedo a la crítica tampoco te ayuda porque estás pensando en otras personas y no estás pensando en ti mismo. No debes de actuar sin principios ni valores, de actuar en tu propio beneficio, pero tampoco debes de actuar en base a lo que otras personas quieren para ti. Tus papás muy seguramente quieren que tú vayas a la escuela y que consigas un empleo, pero si tú no quieres eso, entonces por muy cercanos que sean tus papás a ti, no debes de actuarlos y debes de encontrar la manera en tú decirles, a lo mejor no quiero ir a la escuela, a lo mejor no es lo que quiero, a lo mejor yo quiero crear un proyecto o simplemente quiero ir al gimnasio o quiero otra cosa que no quieren ustedes. Entonces debes tomar la valentía de tomar una decisión hoy mismo y no solo superar tus miedos, sino superar ese miedo a la crítica que también vincula con el miedo al fracaso. Así que este es el video de hoy. Haz consciente en este momento cuáles miedos tienes, qué fracasos temes a intentar y por qué no lo estás intentando. Y cuando tú los hagas consciente, entonces describe muy profundamente a la versión que no tiene miedo al fracaso, a la versión que no tiene miedo a la crítica y a la versión que tú quieres llegar en un futuro. ¿Cómo es esa versión? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué palabras dice a otras personas? ¿Qué creencias tiene? ¿Qué vida tiene? ¿Y qué físico? ¿Qué relaciones? ¿Qué resultados tiene? Descríbelo y vas a ver los resultados realmente. Vamos a ello, este es el video de hoy. Si les gustó o quieren otro tema, déjenme en los comentarios. Si les gustó, denle like y comenten. ¡Sí!